Un hombre muere con un sobre cerrado en su abrigo y un pueblo lleno de sospechosos a su alrededor. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy vuestro anfitrión, Santiago. Dejad un comentario y decidme desde dónde nos escucháis hoy. Me encanta ver cómo crece esta comunidad con cada mensaje que enviáis. Era el tipo de día de junio que el Club de Jardinería de St. Mildred había estado esperando durante mucho tiempo. Soleado y, afortunadamente, sin mosquitos, con una ligera brisa que acariciaba los manteles que cubrían las mesas con caballetes, dispuestas en el césped de la vicaría. Las abejas revoloteaban alrededor de los arbustos de lilas. Las teteras humeaban suavemente junto a los pulidos soportes de plata para pasteles, y en el extremo más alejado de la fiesta, sentada bajo un castaño de indias en flor, estaba la señorita Marple. Llevaba una blusa de color lavanda pálido y un sombrero de paja ligeramente ladeado, como si se lo hubiera puesto apresuradamente, mientras estaba distraída con algo más importante. Removía distraídamente su té, con los ojos azules vagando por los aldeanos reunidos, algunos charlando en grupos, otros mirando los arreglos florales con aire de jueces aficionados en la exposición floral de Chelsea. Era, según todos los indicios, una tarde ideal en el pueblo. Eso es, hasta que el señor Leonard Worrall se desplomó junto al enrejado de rosas. El sonido fue sutil al principio, solo un golpe sordo, como el de un zapato al caer. La señora Pembroke, la esposa del vicario, dio un pequeño grito de sorpresa. Se oyeron arrastrar sillas. Alguien derramó jarabe de flor de saúco, y entonces el grupo se reunió lentamente alrededor de la figura que yacía en el suelo, cuya chaqueta de lino gris ya estaba cubierta de pétalos caídos. El doctor Graham, que estaba inspeccionando las begonias con su esposa, llegó momentos después y se agachó junto al hombre tendido. Su rostro, normalmente rubicundo por los abundantes desayunos, estaba inusualmente pálido. «No tiene pulso», dijo en voz baja después de un momento. «Me temo que ha fallecido». Se oyeron exclamaciones ahogadas. Una mano se llevó a la garganta. La señorita Crampton, la bibliotecaria solterona, comenzó a llorar en silencio detrás de su velo. La señorita Marple no se levantó de la silla. Dejó la taza de té con cuidado y no miró al cadáver, sino a los rostros que lo rodeaban. Ya había algo extraño. Había visto muertes repentinas antes, más de las que le correspondían. Pero esto no era la confusión de un fallo cardíaco inesperado, ni la histeria de los gritos de un accidente real. No, había algo estudiado en las reacciones, algo actuado. Y no todas las representaciones se dan en un escenario. Cuando llegó el agente Reeves, un joven enérgico con una carpeta y botas rayadas, el cadáver ya había sido cubierto respetuosamente con una manta de picnic a cuadros. La fiesta en el jardín, tal y como era, se había disuelto en pequeños grupos de aldeanos que murmuraban, como abejas perturbadas en la colmena. Reeves hizo todo lo posible por mantener el orden. «Por favor, mantengan la distancia, no hay motivo para el pánico. Si han visto algo extraño, acérquense. Hablaremos con todos». La señorita Marple permaneció sentada en silencio, ahora entretenida en una charla trivial con la señora Hartnell, que parecía decidida a relatar todo el menú del último almuerzo del señor Worrall. «Solo una ensalada, de pollo frío, querida, y una porción de tarta de grosellas. No es precisamente lo que se le da a un hombre para despedirlo, ¿no crees? Pero esta mañana estaba muy ruborizado en la oficina de correos. No le gustaba el calor, pobrecito». La señorita Marple asintió cortésmente, pero su atención ya se había desplazado a otra parte. Concretamente,
a la pequeña pila de correspondencia que se había caído de la cartera del señor Worrall durante el derrumbe. Se había fijado en un sobre que el agente Reeves había guardado. Discretamente, tenía un sello de cera roja y estaba marcado con tercero, no abrir hasta que se haya contabilizado los demás. Un mensaje curioso, sin duda. Por la noche, la fiesta en el jardín había quedado completamente olvidada, sustituida por un tema mucho más apasionante: la muerte repentina. Los aldeanos especulaban libremente sobre las vallas, en los salones, y mientras secaban las tazas de té. Un fallo cardíaco, decían algunos con seguridad. Tenía casi 60 años y nunca hacía mucho ejercicio. Veneno, susurraban otros con los ojos muy abiertos. Tenía enemigos, ¿recuerdas la disputa con los Rowbottom? La guerra, murmuró el mayor Green. Algunos volvimos con más secretos que medallas. Y así comenzó el baile de sospechas y suposiciones que siempre seguía a las tragedias en St. Mary Mead. Pero la señorita Marple no se dejaba llevar por las teorías. Eso era cosa de gente impulsiva. En lugar de eso, pasó la tarde tejiendo junto a la ventana de su salón, escuchando cómo el pueblo se sumía en un silencio inquietante. Las agujas hacían un ruido relajante, pero su mente ya estaba dando vueltas a algo que aún no había tomado forma. ¿Por qué 3 sobres? ¿Por qué un hombre llevaría algo así a una fiesta en el jardín? ¿Y por qué, aunque pocos lo notaran, el señor Leonard Worrall había mirado repetidamente su reloj de bolsillo unos minutos antes de caer? La señorita Marple no tenía respuestas. Aún no, pero conocía a la gente. Y la gente, especialmente en los pueblos, siempre dejaba pistas no en forma de huellas o huellas dactilares, sino en pequeños gestos reveladores, frases incompletas y cosas que se dejaban decir de forma llamativa. Dejó el punto y se volvió hacia la ventana. Las luces se apagaban en todo el pueblo, pero el misterio no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, las estrechas callejuelas y los senderos bordeados de setos de St. Mary Mead estaban llenos de especulaciones. La muerte del señor Leonard Worrall se había convertido en el único tema digno de discusión, desde la tienda de comestibles hasta la frutería, desde los bancos de la iglesia de St. Mildred hasta los bancos de fuera de la oficina de correos del pueblo. Iki, como todas las noticias del pueblo, no se propagó por teléfono ni por telegrama, sino a través del antiguo e indestructible arte del chisme. En The Blue Boar, la esposa del posadero, la señora Prattle, ya estaba contando su versión de los hechos a 2 entusiastas oyentes, mientras tomaban un café flojo y pasteles de roca. Lo vi con mis propios ojos, claro como el agua. Se tambaleó justo allí, junto al arco de rosas, y entonces, ¡bam!, cayó como un pino talado. La señora Lister se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. Dicen que llevaba toda la semana agarrándose el pecho. ¿Quizá fue el corazón? La señora Prattle resopló. Tonterías. Yo conocía a su prima Mildred y me dijo que tenía una salud de hierro. Nunca había estado enfermo en su vida. No, hay algo más. Recuerda mis palabras. En realidad todo el mundo en St. Mary Mead tenía ahora una teoría, cada una más elaborada que la anterior. Tenía deudas de juego, afirmaba el carnicero local. ¿No estaba metido en algún negocio con extranjeros?, se preguntaba el señor Trelawney, el abogado jubilado. He oído que llevaba documentos secretos, susurró la pequeña Lucy Hargraves, cuya vívida imaginación superaba con creces su edad. Ni siquiera el vicario, un hombre afable y aficionado a las tartas de semillas, pudo resistirse a sus propias reflexiones. Aquella tarde estaba con su esposa en el salón, mirando por la ventana el jardín vacío donde se había celebrado el almuerzo. «Es inquietante», murmuró. «Tan repentino.
Y ese sobre tan extraño que se llevó el agente estaba sellado, ¿verdad? La señora Pembroke asintió con la cabeza, removiendo el té con más fuerza de la necesaria. Ponía tercero. ¿Qué significa eso, Julian? ¿Tercero? ¿En qué? El vicario negó con la cabeza. Supongo que la policía le encontrará sentido, pero la señora Pembroke, a pesar de su matrimonio eclesiástico, confiaba más en la señorita Marple que en toda la policía del condado. Mientras tanto, en su casita cubierta de hiedra al borde de la plaza del pueblo, la señorita Marple estaba sentada en su salón con las cortinas de encaje corridas. No era de las que buscaban las noticias, pero no le hacía falta. Las noticias venían a ella. El primero en visitarla fue el señor Clement Weatherby, un hombre pálido y con gafas que tenía la costumbre de disculparse antes de hablar. Siento mucho molestar, señorita Marple, pero me preguntaba si... Bueno, verá, yo también estaba allí, y, Dios mío, siento que tengo que hablar con alguien sobre ello. La señorita Marple, que acababa de dejar su bordado, le indicó amablemente que se sentara frente a ella. Siempre es bienvenido. Señor Weatherby, dijo, tome un poco de té. Ayuda a hablar con claridad sobre las cosas que parecen extrañas. Y así, entre tazas de té y galletas de jengibre, el señor Weatherby relató su versión de los hechos. Me pareció muy extraño que no dejara de mirar a los invitados, dijo retorciéndose las manos, como si estuviera buscando a alguien, y antes de desmayarse, juraría que parecía aliviado, no asustado. La señorita Marple escuchó sin interrumpir, con la mirada fija pero amable. Siempre había creído que, cuando se dejaba hablar a la gente, lo suficiente, revelaba mucho más de lo que pretendía. Después de que él se marchara, se recostó en su sillón y reflexionó. Si el señor Worrall realmente estaba buscando a alguien y había sentido alivio justo antes de morir, entonces la causa podría no haber sido el miedo o la sorpresa, sino la resolución. Más tarde ese mismo día, recibió una segunda visita, mucho menos comunicativa. «Querida», dijo la señorita Marple con dulzura, «siempre es alguien del pueblo, si no, no habría ocurrido aquí». Esa noche, mientras el crepúsculo descendía sobre St. Mary Mead, el inspector Crail reunió sus notas a la luz de la lámpara y murmuró maldiciones ante la creciente red de contradicciones. La señorita Crampton había mentido. La señora Blackthorne ocultaba algo. El señor Dorsley había abandonado la fiesta 10 minutos antes de la muerte de Worrall, pero nadie lo había visto regresar. Y luego estaba el sobre, o mejor dicho, los sobres. Al revisar las pertenencias de Worrall, apareció un segundo sobre en el forro de su chaqueta, con la inscripción «Segundo, solo para testigos». Su contenido, una sola frase escrita a máquina en un fino papel color crema. Lo que está enterrado saldrá a la luz. Empieza por las piedras. Crail lo miró fijamente durante toda la noche y luego lo guardó en la caja de pruebas con el ceño fruncido. En otra parte del pueblo, la señorita Marple estaba sentada en silencio tejiendo, con su ovillo de lana junto a un catálogo de jardinería descolorido. Había leído algo sobre las piedras, en alguna parte, tal vez en esa curiosa disputa sobre el antiguo camino de la iglesia, o era sobre el mojón caído en Blackbeard Lane. Miró hacia su escritorio, donde había un mapa parroquial gastado debajo de una pila de cartas. Sí. Empieza por las piedras. Cogió sus gafas. La mañana amaneció con un sol pálido que luchaba por atravesar las nubes cada vez más finas, y el pueblo de St. Mary Mead estaba envuelto en la inquietante quietud que sigue a una tormenta demasiado contenida, como para limpiar el aire. En la calle principal, las tiendas abrieron con unos minutos de retraso. Las conversaciones eran breves, y tras los saludos habituales,
se escondía una pregunta que ahora flotaba en todas las interacciones sociales. ¿Quién mató a Leonard Worrall? En Minonetsin, el St. Mildred's Tea Rooms, el murmullo de las conversaciones era más bajo de lo habitual y el tintineo de las cucharillas menos frecuente. Se había corrido la voz de que la policía estaba a punto de nombrar a un sospechoso. No tardó mucho en convertirse en un nombre: el señor Tobias Dorsley, el empleado de la oficina del registro de la propiedad de Gilling. Siempre pensé que había algo sospechoso en él, dijo la señora Templeton con su aire triunfante habitual. Nunca te miraba directamente a los ojos. Esa es la señal, ya sabes, ojos sospechosos. Quizás solo era visco, murmuró el reverendo Channing con suavidad, aunque él también parecía inquieto. Tenía un motivo, declaró el mayor Green, que se había dedicado a celebrar reuniones improvisadas sobre el caso en el rincón junto a la ventana. Esa disputa por la propiedad cerca del viejo molino. Worrall estaba presionando a varias partes para que vendieran, y Dorsley era el responsable de verificar las escrituras. La oportunidad perfecta para falsificarlas, o algo peor. ¿Y Worrall se enteró?, preguntó la señora Lister. Probablemente chantaje, dijo el mayor, hinchando el pecho. Recuerde mis palabras. El hombre entró en pánico, pero en una pequeña mesa junto a la ventana. Una figura permanecía llamativamente callada. La señorita Marple removía delicadamente su té, sin mirar al que hablaba, sino al reflejo en la tapa de la tetera, lo justo para observar las expresiones sin parecer, que miraba fijamente. Notó una curiosa falta de convicción en la voz del mayor. No era incertidumbre en el contenido, sino en la forma de expresarlo. Era como si estuviera recitando un papel en una obra bien ensayada en lugar de ofrecer una opinión personal. Cuando el inspector llegó menos de una hora después y pidió al señor Dorsley que lo acompañara a la comisaría para colaborar en la investigación, el consenso en el pueblo era unánime. Era él. Por supuesto que era él. Sin embargo, el señor Dorsley no encajaba del todo en el perfil de un asesino. Era un hombre delgado, canoso, con el aire nervioso de alguien que es consciente en todo momento de que el tiempo se le escapa, y parecía más un maestro de escuela con exceso de trabajo que un criminal. Cuando el agente Reeves llegó a la habitación que alquilaba encima de la tienda de telas, estaba quitándose las pelusas de la chaqueta. Me lo imaginaba, dijo simplemente. Supongo que querrá saber qué discusión hubo. Reeves intercambió una mirada con el inspector, que asintió con la cabeza. Dorsley suspiró y se sentó en el borde de la cama. Fue por ese terreno, Blackbeard Lane. Worrall quería que se reclasificara. Insistía en que yo había cometido un error en los documentos de delimitación. No era cierto, pero no lo aceptaba. ¿Le amenazó?, preguntó Crail. No, respondió Dorsley. No con palabras, pero lo insinuó. Dijo que tenía documentos, que lo sacaría todo a la luz. Estaba fanfarroneando, estoy seguro. Pero me inquietó. El señor Worrall tenía una forma de decir las cosas que te hacía sentir como si te faltara algo. ¿Y le faltaba algo?, insistió Crail. Dorsley dudó. No lo sé. No creo. Pero luego me envió esa nota. Crail le arqueó las cejas. ¿Qué? ¿Nota? Dorsley metió la mano en el maletín y le entregó un trozo de papel doblado con precisión. Dentro había un mensaje escrito a máquina. Lo entenderás todo cuando se abra el tercer sobre. Pero será demasiado tarde para uno de nosotros. El inspector palideció ligeramente. ¿Por qué no lo denunciaste? Pensé que era una tontería, o un farol. Bueno, no quería parecer ridículo. Y ahora está muerto. Dorsley asintió con tristeza. Sí, y ahora todo parece muy claro, ¿verdad?
Mientras Crail redactaba el informe de la detención, la señorita Marple caminaba por el camino embarrado hacia el sendero que llevaba al cementerio, una elección poco habitual en alguien de su edad, pero se movía con paso firme y decidido. La frase del segundo sobre se le había quedado grabada: lo que está enterrado saldrá a la luz. Empieza por las piedras. Se detuvo junto a un mojón cubierto de musgo y oculto, desde hacía mucho tiempo, por las zarzas. Los aldeanos ya casi no lo veían, pero ella recordaba cuando estaba limpio y legible. 3 millas hasta Gilling, una hasta el puente del molino, marcaba el límite entre las antiguas tierras de cultivo y la extensión que se había convertido en la reciente obsesión de Leonard Worrall. La señorita Marple se agachó y apartó la hiedra. Bajo la piedra, apenas visible en el barro revuelto, había un trozo de pergamino, parte de un mapa antiguo. No podía levantarlo sola, pero había visto lo suficiente para confirmar una sospecha. Más tarde, esa misma noche, cuando la noticia de la detención de Dorsley comenzó a confirmarse, Gwen volvió a la cabaña de su tía sin aliento y empapada por la llovizna. «Tía Jane, dicen que está claro. El señor Dorsley lo mató. El inspector dice que no hay otra explicación». La señorita Marple levantó la vista de su bordado. «¿Ah, sí?» Dicen que entró en pánico cuando Worrall amenazó con delatarle. Debió de echarle algo en la bebida, probablemente digital. Habría tardado 1 hora en hacer efecto. La señorita Marple asintió lentamente. «Pero dime, Gwen, ¿quién sirvió el té al señor Worrall?» Gwen parpadeó. «Creo que la señora Pembroke, en la mesa de servicio». «En efecto», dijo la señorita Marple. «¿Y quién le entregó la taza?» «No lo recuerdo». La señorita Marple sonrió casi para sí misma. «Nadie lo recuerda. ¿No es extraño?» Hubo una pausa. Luego Gwen dijo: «¿Cree que él no lo hizo?» «Creo», dijo la señorita Marple, con delicadeza, «que el señor Dorsley es culpable de muchas cosas. Orgullo, estupidez, quizás incluso una indiscreción clerical. Pero no creo que sea un asesino». Volvió a su bordado y añadió casi como si se le hubiera ocurrido de repente: «Y la verdad, querida, nunca es tan conveniente. Esa noche la esposa del vicario no pudo dormir. Se movía de la ventana al pasillo, y viceversa, frotándose los brazos por el frío. Finalmente, abrió una caja de cedro en el fondo de su armario y sacó un paquete de cartas atadas con un cordel. Las sostuvo sobre la chimenea durante un largo rato, pero no las quemó. Aún no. Era jueves por la mañana cuando la señorita Marple, caminando a paso ligero por el aire suavizado por la niebla de St. Mary Mead, se detuvo junto al muro bajo del jardín de la residencia Pembroke y miró hacia las ventanas traseras. Estaban abiertas al aire primaveral, y desde dentro se oía el débil ruido de la vajilla y el tono musical de la voz de la señora Pembroke, que tarareaba algo de Mikado. La señorita Marple siguió su camino con expresión pensativa, sus botas crujiendo suavemente sobre la grava y su bolso colgando delicadamente de su muñeca. Había algo en lo que Gwen había dicho la noche anterior. Dicen que le debió echar algo en la bebida, pero el veneno no era tan fácil de echar. Durante una fiesta en el jardín, no sin que se notara, y el señor Leonard Worrall no se había servido el té él mismo, eso era seguro. Varias personas habían servido desde la larga mesa del buffet, la señora Pembroke entre ellas, pero la taza que sostenía el señor Worrall había cambiado de manos una vez brevemente, sin que la mayoría se diera cuenta. La señorita Marple lo recordaba claramente ahora. Había sido el comandante Green quien había interceptado la taza justo antes de entregársela a Worrall. Y aunque el comandante se había ofrecido amablemente: «Aquí tiene, viejo amigo», algo en ese gesto le parecía ahora extraño, demasiado deliberado.
No era el gesto espontáneo de un transeúnte servicial, sino la ejecución calculada de un acto pequeño pero crucial. Era un detalle tan insignificante que nadie lo había registrado. Nadie, excepto la señorita Marple. Más tarde ese mismo día, mientras estaba sentada pelando guisantes junto a la ventana de la cocina, con el periódico del día abierto sobre la mesa detrás de ella, llamaron a la puerta. Era el inspector Crail, con expresión impenetrable. «Señorita Marple», comenzó, «quería informarle personalmente de que el señor Dursley ha sido acusado formalmente del asesinato de Leonard Worrall. Hemos pedido los servicios de un analista de escritura para examinar los sobres, pero tenemos suficiente. El motivo, la oportunidad, la amenaza, la nota, la discusión». «Sí», dijo la señorita Marple en voz baja, «parece bastante completo». «¿Pero?» preguntó él cruzando los brazos. «Oh, no, pero», dijo ella levantándose y sirviéndole té, «solo que... bueno, a veces un rompecabezas que encaja demasiado bien sugiere que se ha sustituido una pieza, ¿no?» Crail le frunció el ceño. «Cree que nos están engañando». «Creo», dijo ella con cautela, «que los sobres son curiosos. En particular, la frase del segundo, empieza con las piedras. No me parece el lenguaje de un chantaje o una confesión. Suena ceremonial, como si alguien estuviera dando instrucciones». Crail exhaló frotándose el puente de la nariz. «Lo admito, nunca me había encontrado con un asesinato basado en sobres. Son teatrales, eso es seguro. Y también engañosos», dijo la señorita Marple. «Si el asesino quería ocultar su crimen, ¿por qué llamar la atención sobre la muerte con acertijos y advertencias dramáticas?» Él ladeó la cabeza. «¿Para confundir? ¿O...?» dijo ella en voz baja, «para desviar las sospechas? Piense, inspector, ¿quién se beneficia de un sospechoso tan conveniente como el señor Dursley?» Crail permaneció en silencio durante un momento. «¿Sospecha de alguien más?» La señorita Marple no respondió. En lugar de eso, se acercó a un cajón y sacó un trozo de papel doblado. En él había una lista escrita con una letra ordenada y uniforme: Pembroke, Crampton, Green, Blackthorne, Dursley, Gwen, Reeves, Harnell, el abogado de Worrall. Se lo pasó sin dar explicaciones. «¿Lo ve?», preguntó. «Todos los nombres de los asistentes a la fiesta. Y sin embargo solo uno de ellos pasó la copa. En otra parte del pueblo, tras las ventanas cerradas de Blackthorne House, Iris y Beatrice estaban sentadas en silencio, solo roto por el débil tic-tac del reloj de pie. «Estás muy callada», murmuró Beatrice. Iris dio un sorbo a su jerez con expresión impenetrable. «Por ahora estamos a salvo. Acusarán a Dursley. No buscarán más allá de él». «Pero, ¿y si alguien lo hace?» Iris se volvió bruscamente. «Entonces quemaremos el resto de las cartas y el mapa. Esta noche». Las manos de Beatrice temblaban ligeramente sobre su regazo. «¿Alguna vez piensas en lo que hizo padre?» «No», respondió Iris con frialdad, «porque pensar no cambia nada. Nuestra tarea es preservar lo que es nuestro, lo que siempre ha sido nuestro». Beatrice apartó la mirada, avergonzada. Esa noche, mientras el crepúsculo se cernía sobre los setos y el humo salía de las chimeneas del pueblo, la señorita Marple visitó el antiguo camino de la vicaría con una linterna y una paleta. Las articulaciones le dolían por estar agachada, pero se movía con cuidado, apartando la hiedra húmeda y presionando con delicadeza la tierra junto al viejo mojón. No tardó mucho en encontrar algo duro con los dedos. Una esquina de lona encerada, bien doblada y enterrada a poca profundidad. Trabajó con cuidado y sacó un rollo de pergamino atado con un cordel. Era viejo.
Estaba arrugado y manchado, pero se veía claramente que era un mapa muy antiguo. Lo extendió sobre una lápida cercana y recorrió con la vista las líneas escritas con tinta. Allí estaba, Blackbeard Lane, claramente marcado, y una anotación descolorida en el margen. Límite en disputa 1876. Libro de contabilidad del cantero pendiente. La señorita Marple entrecerró los ojos. El libro de contabilidad del cantero. Esa era la pieza que faltaba. Worrall se lo había mencionado a alguien, tal vez incluso lo llevaba consigo o una copia el día de su muerte, y eso, sospechaba ella, era el verdadero motivo de su asesinato. No era la venganza, ni la rabia, sino el conocimiento de un documento que podía cambiar los derechos legales sobre unas tierras que, durante mucho tiempo, se habían considerado intocables, tierras que dos hermanas protegerían a cualquier precio. Cuando regresó a casa, eran más de las 9. Gwen la esperaba dentro, paseándose por el salón. «Tía Jane, ¿dónde has estado?» La señorita Marple sonrió y se sacudió el polvo de la falda. «Solo he salido a hacer un recado, querida». Los ojos de Gwen se posaron en el mapa enrollado. «Eso es...» La señorita Marple asintió. «Sí, pero no creo que estuviera destinado a ser encontrado. No por mí». Sirvió el té y se sentó en su sitio habitual. «Verás, Gwen, el asesinato no fue por rencor ni por un crimen pasional. Se trataba de borrar algo. Alguien quería enterrar un acontecimiento del pasado y cuando eso fracasó, decidió que el señor Worrall debía desaparecer». Gwen se sentó con el ceño fruncido. «¿Pero quién? ¿Las hermanas?» «Es posible. O quizá alguien que temía lo que el señor Worrall había descubierto». La señorita Marple levantó el mapa y trazó una línea a lo largo del borde. «Todavía queda un sobre, el tercero, marcado para abrirse solo una vez que se hubieran encontrado los demás. Y sin embargo, la policía aún no lo ha abierto». «¿Por qué?», preguntó Gwen. «Porque aún no han encontrado el primer sobre», respondió la señorita Marple. «Solo el segundo y el tercero. Y eso, querida, lo cambia todo». El viernes por la mañana amaneció con un frío que no correspondía a la fecha del calendario. Aunque era finales de primavera, el cielo se cernía abajo sobre St. Mary Mead, proyectando largas sombras sobre los setos y los muros de piedra. El aire era pesado, pero no por el tiempo, sino por la expectación. Los aldeanos sentían que algo estaba a punto de cambiar. Dentro de la casa de los Pembroke, la esposa del vicario miraba fijamente su bandeja de desayuno sin tocarla. Los huevos se habían enfriado y las tostadas se habían curvado ligeramente por las esquinas. El paquete de cartas seguía dentro de la caja de cedro en el piso de arriba, sin quemar, sin abrir desde la noche anterior. La señora Pembroke no podía dejar de pensar en ellas. Tampoco podía olvidar la mirada que le había dirigido Leonard Worrall justo antes de caer, una expresión indescifrable, pero que de algún modo parecía reveladora. Abajo, el vicario tarareaba sin melodía mientras leía el periódico, ajeno a la agitación de su esposa. «Estás muy callada hoy, querida», dijo doblando el periódico con cuidado. «Apenas he dormido», respondió ella. «¿Todavía te preocupa el pobre señor Worrall?» Ella asintió. «Sí, y hay más». El vicario, con su gentileza habitual, esperó a que ella diera más detalles, pero estos nunca llegaron. En la comisaría de la cercana localidad de Much Benham, el inspector Crail se frotaba las sienes mientras revisaba sus notas por cuarta vez. Algo no cuadraba. Tobias Dorsley seguía detenido y sobre el papel el caso estaba claro. Móvil, amenazas, oportunidad y la peculiar nota que lo vinculaba a la paranoia del difunto. Pero el instinto de Crail, normalmente certero y seguro, le decía algo.
Y luego estaban los sobres. Solo se habían recuperado dos, el segundo y el tercero. ¿Dónde estaba el primero? Su ausencia le carcomía como un hilo suelto. Odiaba los rompecabezas que se resistían a ser resueltos, y odiaba, más que nada en el mundo, que lo manipularan. Así que, cuando la señorita Marple lo llamó por teléfono, y le pidió solo un momento de su tiempo, inspector, si no es mucha molestia, él accedió más por curiosidad que por cortesía. Se encontraron en el pequeño jardín de rosas detrás de la estación, un espacio tranquilo y sombreado, flanqueado por ladrillos rojos y abejas zumbando. La señorita Marple, con su cardigan, su lavanda y su sombrero de verano, estaba sentada con recato en el borde de un banco de madera. «No le quitaré mucho tiempo», prometió. Crail permaneció de pie con los brazos cruzados. «Le escucho. He estado pensando», comenzó ella, «en las intenciones. No necesariamente en los motivos, sino en las intenciones. Verá, mucha gente quiere cosas, tierras, reputación, secretos ocultos, pero lo que más me interesa no es lo que quieren, sino hasta dónde están dispuestos a llegar». Crail entrecerró los ojos. ¿Cree que el verdadero asesino quería algo más que silenciar a Worrall? Creo que quería control, dijo la señorita Marple. Control sobre lo que se revelaba, control sobre cuándo se revelaba. Por eso los sobres estaban ordenados, no solo para confundir, sino para escenificar el descubrimiento. Él frunció el ceño. ¿Así que cree que los sobres no los escribió Worrall? «Oh, no, creo que él los escribió», dijo la señorita Marple, «pero bajo presión, posiblemente incluso como medida de seguridad. Al fin y al cabo, el tercer sobre estaba dirigido con la instrucción de no abrirlo a menos que se hubieran encontrado los demás. Pero el primero, ese debía de contener la verdadera clave. Y sigue desaparecido». «Sí», dijo ella poniéndose de pie, «y creo que sé quién lo tiene». Esa misma tarde, la señorita Crampton, la bibliotecaria, cerró la biblioteca del pueblo una hora antes de lo habitual y se dirigió rápidamente a su casa, con el velo ondeando detrás de ella. Entró, cerró la puerta con llave y se quitó los guantes con dedos temblorosos. El sobre seguía donde lo había escondido, dentro de una vieja edición de poemas de un recluso, debajo del forro de un cajón de la cocina. No tenía intención de cogerlo. Al principio no. Pero cuando lo vio caer de la cartera del señor Worrall al desplomarse, algo en su interior actuó por instinto. No lo había leído. No del todo. Solo la primera línea. Solo debe abrirse si me silencian. Se dijo a sí misma que lo había cogido para proteger al pueblo, para evitar el escándalo. Leonard Worrall sabía demasiado y temía las verdades que podría haber descubierto, y sin embargo lo había guardado, día tras día. Cada hora que permanecía en su poder, su ansiedad crecía como el moho. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Se quedó paralizada. Otro golpe, firme y constante. Se acercó y entreabrió la puerta para encontrar a la señorita Marple, con expresión «Tranquila. ¿Puedo pasar, señorita Crampton?», preguntó con delicadeza. La bibliotecaria dudó y luego asintió con la cabeza. Se sentaron en silencio durante unos instantes. La señorita Marple aceptó una taza de té y la removió pensativa. «A menudo pienso», comenzó, «que hacemos cosas estúpidas con la mejor intención. Cosas que nos convencemos a nosotros mismos de que son inofensivas, incluso protectoras». La señorita Crampton no dijo nada. «Usted cogió algo», dijo la señorita Marple, «algo que el señor Worrall quería que se encontrara. Las manos de...». La señorita Crampton se aferraron a la taza de té. Estaba asustada, susurró. No sabía qué hacer. Aquella semana parecía tan atormentado, y cuando murió, cuando lo vi en el suelo, simplemente pensé que era lo mejor.
La señorita Marple asintió con amabilidad, pero con firmeza. ¿Puedo verlo? Durante un largo momento, la joven dudó. Luego, con un suspiro de derrota, se levantó y regresó con el sobre. Estaba sin abrir, pero por lo demás intacto. La señorita Marple lo leyó en silencio. Cuando terminó, lo dobló y lo guardó con cuidado en su bolso. «Gracias», dijo en voz baja. «Al fin has hecho lo correcto». La señorita Crampton bajó la mirada hacia su regazo. No quería hacer daño a nadie. «No», dijo la señorita Marple, levantándose, «pero los secretos siempre lo hacen». El contenido del primer sobre no era dramático. No en el sentido cinematográfico. Contenía una declaración, escrita con calma, fechada 2 semanas antes de la fiesta en el jardín. «Si me ocurre algo, quiero que se sepa que he descubierto pruebas de escrituras falsificadas que datan de 1876 y que se refieren a los terrenos en disputa de Blackbird Lane. Creo que el libro, de contabilidad original del cantero, está en poder de la familia Blackthorne, y que Iris Blackthorne puede haber alterado las recientes reclamaciones de límites en connivencia con un antiguo agente inmobiliario ya fallecido. He preparado copias para su revisión legal y he guardado los originales en un lugar seguro. No había ninguna acusación de asesinato, solo la anticipación de una amenaza y la última salvaguarda de un hombre tranquilo. Cuando el crepúsculo pintó el pueblo de tonos grises y rojizos, las sombras se alargaron detrás de las altas ventanas de la casa Blackthorne. Iris estaba sentada frente al fuego, leyendo una carta que había llegado por correo especial. No estaba firmada, pero estaba mecanografiada. «El libro de contabilidad ha aparecido. La verdad, como las piedras, no puede permanecer enterrada». Lo leyó 2 veces. Luego se levantó y se dirigió al armario de las bebidas. Beatrice entró unos instantes después, atraída por el tintineo del cristal. «¿Qué pasa?», preguntó, pero Iris no dijo nada. En lugar de eso, se sirvió una generosa copa de jerez y se quedó mirando fijamente a la chimenea. Mientras tanto, la señorita Marple preparó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro había el sobre de la señorita Crampton, el mapa del cementerio y una breve carta escrita por ella misma y dirigida al inspector Crail. Lo ató con un cordel, encendió la lámpara que había junto a su silla y volvió a tejer. Solo quedaba un paso antes de que la verdad saliera a la luz. No era una confrontación, ni un arresto, era una conversación, con la única persona del pueblo que tenía tanto motivo como oportunidad para asegurarse de que la voz de Leonard Worrall nunca se oyera. Y esa persona aún no había sido interrogada adecuadamente. La señorita Marple miró hacia la chimenea, donde descansaba su taza de té. Sonrió levemente. Era hora de visitar al comandante Green. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, se conoció la noticia. Al principio se susurraba, incluso se descreía. Al fin y al cabo esas cosas no sucedían 2 veces en St. Mary Mead. Una muerte repentina y sospechosa ya era bastante mala, pero una segunda, imposible. Sin embargo, allí estaba, tan innegable como las campanas de la iglesia que repicaban siniestramente a las 6:30. Beatrice Blackthorne había muerto. El pueblo estalló en frenéticas especulaciones antes incluso de que el agente llegara a Blackthorne House. La había encontrado la criada, tendida junto al escritorio, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural y una zapatilla torcida y medio descalza. En una mano apretaba una carta a medio escribir. No había señales de lucha, ni una nota de despedida, solo un ligero aroma a talco de violetas y una bandeja con el desayuno intacto y frío sobre la mesa del vestíbulo. La señorita Marple, llamada por una Gwen sin aliento,
antes de que la mayoría del pueblo hubiera terminado de vestirse, llegó al lugar con su impermeable y sus botas prácticas. El agente Reeves la recibió en la puerta con los ojos muy abiertos y lleno de preguntas sin formular. «Ha muerto, señorita Marple», dijo en voz baja. Así, sin más. El médico dice que fue un fallo cardíaco. La señorita Marple entrecerró los ojos. «¿Lo ha confirmado el doctor Graham?» «Está de camino», admitió Reeves. «La encontramos. Sí, hace menos de 20 minutos». Ella asintió lentamente y entró en el vestíbulo, donde Iris Blackthorne estaba de pie junto a la escalera, con el rostro pálido y los labios apretados. Cuando habló, su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Últimamente no era ella misma», dijo, «desde la muerte del pobre señor Worrall. Beatriz lo pasó muy mal. Los nervios, ya sabe». La señorita Marple no dijo nada al principio. Se quitó los guantes lentamente y miró la bandeja fría que había sobre el aparador. Té. Tostadas. Una pequeña jarrita de plata con mermelada. No había señales de que alguien hubiera tocado nada, pero sobre el escritorio estaba la carta. Solo la primera línea estaba escrita. «No puedo soportar el peso de lo que hemos ocultado. Nunca acepté». Se interrumpía a mitad de la frase. La señorita Marple levantó la vista hacia Iris. ¿Había dicho algo de ponerse en contacto con alguien? Los ojos de Iris parpadearon solo por un segundo. «No», respondió en voz baja. Estos últimos días se había encerrado en sí misma. Estaba muy callada. Reeves carraspeó detrás de ellas. «No hay indicios de juego sucio. Señorita Marple, nada fuera de lugar, no hay marcas en el cuerpo, ni cristales rotos ni moratones». La señorita Marple volvió a la bandeja del desayuno y cogió la taza de té con delicadeza con el pañuelo. «Quizá», dijo en voz baja, «porque no había necesidad de que nada estuviera fuera de lugar, a media». Mañana llegó el inspector Crail con el ceño tan fruncido que parecía que le surcaban el rostro. «No me gusta», dijo. «Demasiado conveniente. Primero Worrall y ahora Beatrice Blackthorne. Ambos involucrados en esa antigua disputa por las tierras. Ambos muertos en una semana. Y ambos conectados», añadió la señorita Marple, «por la culpa». Crail la miró con dureza. «¿Usted cree que fue asesinada?» La señorita Marple no respondió directamente. En lugar de eso, desdobló la nota encontrada en la escena del crimen. «Esto no es una nota de suicidio. Es una confesión, y una que termina abruptamente». «¿Cree que la interrumpieron?» «Creo que la silenciaron», dijo la señorita Marple, y esta vez de forma más delicada. Crail se frotó la mandíbula. «¿Pero por qué?» El caso estaba casi cerrado. Teníamos un sospechoso. La señorita Marple fijó su clara mirada azul en él. Y quizá ese era el problema. Más tarde, esa misma tarde, la señorita Marple visitó al mayor Green. Vivía en una modesta casita georgiana a las afueras del pueblo, impecablemente cuidada, con un seto recortado y un camino de losas tan limpio que se podía comer en él. Soltero, rutinario y disciplinado, el mayor era muy respetado, aunque no especialmente querido. La recibió con una reverencia caballeresca y la acompañó al salón, donde todo olía ligeramente a cera de abejas y humo de pipa. «Señorita Marple», dijo ofreciéndole una silla, «qué placer. Espero que no sea una visita formal». «En absoluto», respondió ella amablemente, acomodándose en un sillón orejero. «Solo que los últimos acontecimientos me han perturbado bastante. Pobre Beatriz, una mujer tan delicada». «Sí, sí, un asunto trágico», murmuró el mayor, ajustando el atizador en la chimenea. «Pero no del todo sorprendente. Hay gente que no está hecha para los escándalos, ya sabe». «¿Escándalos?» Bueno, estaba claro que ocultaba algo,
dijo él con un resoplido. La muerte de Worrall lo agitó todo. Ella nunca volvió a ser la misma. Estaba nerviosa, siempre mirando por encima del hombro. La señorita Marple se alisó la falda. Recuerdo que una vez dijo que conocía a su padre, el propietario original, de los terrenos en disputa. Sí, el viejo George Blackthorne, dijo el mayor animándose. Un hombre sólido, un poco avaro, guardaba sus registros bajo llave. ¿Alguna vez habló del problema con los límites cerca de Blackbird Lane? El Tonshu mayor parpadeó. Una o dos veces. Dijo que había habido un error en la medición, pero no pasó nada. Worrall estaba husmeando, pero era agua pasada. ¿Por qué desenterrar viejos trapos sucios? ¿Por qué? Dijo la señorita Marple en voz baja. Algunos trapos sucios ocultan tesoros. O vergüenzas. Lo miró fijamente. Creo que el señor Worrall encontró el libro de contabilidad original, o una copia, lo suficiente para confirmar que la frontera había sido modificada ilegalmente y que alguien tenía mucho que perder. La mano del mayor, firme como el granito, se aferró a la repisa de la chimenea. ¿Y qué quiere decir con eso, señorita Marple? Solo que un hombre que le sirve una taza de té a alguien, dijo ella con delicadeza, puede querer asegurarse de que no se la termine. Hubo un largo silencio. Luego, el mayor se enderezó y se alisó la chaqueta. Bueno, es peligroso decir eso, señora. No, respondió ella, es solo una observación. Es peligroso decir esas cosas en público, pero yo no soy la policía, mayor. Solo soy una estudiosa de la naturaleza humana. Se levantó y cogió los guantes. Una última cosa, añadió. Beatrice Blackthorne era zurda, y sin embargo, la taza de té estaba a la derecha de su plato. El mayor no dijo nada, pero cuando ella se marchó, la señorita Marple notó que sus hombros ya no estaban tan rectos. Esa noche, Gwen regresó a la cabaña con noticias. Lo han declarado oficialmente como suicidio, dijo sin aliento. Pero la mitad del pueblo piensa lo contrario. La señora Templeton jura que vio a Iris Blackthorne quemando papeles en la chimenea a medianoche. Y el señor Trelawney afirma que el abogado de la familia se marchó a Londres esa misma noche. La señorita Marple asintió. Sí, ya me imaginaba que intentaría borrar sus huellas. ¿De verdad cree que Beatrice estaba a punto de confesar algo? Creo que ya lo había hecho, dijo la señorita Marple sacando la nota doblada de su bolso. Iba a revelar el nombre de la persona que convenció a Leonard Worrall para que asistiera a la fiesta en el jardín. La persona que orquestó todo tan perfectamente. Gwen parpadeó. ¿Quiere decir que fue un montaje? Quizá no la muerte en... Sí, pero sí el escenario, el momento, incluso las invitaciones. Beatrice invitó a Worrall por sugerencia de Iris. Y Iris, bueno, ella sabía perfectamente quién estaría allí. Gwen se sentó con expresión consternada. ¿Pero qué hay de Dorsley? Sigue en la cárcel. No por mucho tiempo, creo, dijo la señorita Marple. Era una pista falsa, colocada con cuidado. Miró hacia la chimenea donde estaba su labor de punto sin tocar. La verdad, dijo en voz baja, es algo difícil de enterrar, incluso bajo generaciones de silencio. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, aunque había algo frágil en el aire, como si el pueblo contuviera la respiración. Las campanas de St. Mildred dieron las 8 con una claridad demasiado aguda para un día tan envuelto en niebla. Era viernes, pero no traía consigo el alivio que solían traer los viernes. La inquietud no se debía solo a la muerte de Worrall, ni al repentino fallecimiento de Beatrice Blackthorne. Era algo más generalizado. La sensación de que las cosas se estaban desmoronando tras las cortinas de encaje y las voces educadas. Que la historia que el pueblo se había contado cómodamente a sí mismo, que una discusión insignificante
y un rencor envenenado habían llevado al asesinato, era en realidad una ficción, y la señorita Marple, sentada en su salón aquella mañana con el punto sin tocar en el regazo, sabía que había llegado el momento de una delicada maniobra. El inspector Crail, cuando recibió su nota, llegó con una expresión de cansado escepticismo. Ella misma lo recibió en la puerta. «Gracias por venir tan pronto, inspector. Creo que ya estamos cerca del final, pero aún nos queda una actuación por observar». Crail la siguió al salón, donde ella le entregó un pequeño sobre ya abierto. Dentro había una invitación mecanografiada para tomar el té en la casa de la señorita Marple el sábado por la tarde, a las 3 en punto. Una pequeña reunión para honrar la memoria del señor Leonard Worrall. Unas pocas palabras, unas migajas y un poco de paz, Toem. La noche anterior había enviado 5 copias, una a Iris Blackthorne, otra al mayor Green, otra a la señora Pembroke, otra a la señorita Crampton y otra a Tobias Dorsley, recién liberado por orden de Crail en espera de más investigaciones. Crail leyó la tarjeta en voz alta y le lanzó una mirada cautelosa. «¿Está planeando una confrontación?» «Por Dios, no», dijo ella removiendo suavemente el fuego. «Solo pretendo servir el té». «¿El té?», repitió él secamente. La señorita Marple lo miró a los ojos. «Sí, pero creo que le resultará muy esclarecedor». Al acercarse las 3 de la tarde del día siguiente, el pequeño salón estaba perfectamente preparado. Los cojines estaban mullidos, las tartaletas de limón dispuestas en filas uniformes y la vajilla de plata brillaba como para disipar cualquier sospecha. Gwen ayudó a su tía a servir y a colocar todo, moviéndose como una tramoyista, que conoce el guión pero no el final. Los invitados llegaron puntuales, todos curiosos, recelosos y quizá con la secreta esperanza de que alguien no apareciera. La señora Pembroke fue la primera en llegar, con los labios apretados y un vestido modestamente fúnebre. A continuación, llegó la señorita Crampton, ajustándose nerviosamente el sombrero, con las mejillas ya sonrosadas. Tobias Dorsley llegó más pálido de lo habitual, pero con la espalda más recta, quizá agradecido por haber sido invitado, aunque fuera en una compañía dudosa. El mayor Green entró con precisión militar, tocándose el sombrero y recorriendo la sala con una alerta controlada. Iris Blackthorne fue la última en llegar, vestida de seda verde oscuro, con el rostro como un retrato de dolor contenido. La señorita Marple recibió a cada invitado con calidez, con una voz ligera como el encaje. Se acomodaron en los asientos alrededor de la mesa de té y por un momento pareció una tarde perfectamente normal en un pueblo. Entonces comenzó la representación. La señorita Marple sirvió el té, ella misma, pasando a cada invitado su taza en un orden preciso. Primero la señora Pembroke, luego la señorita Crampton, Dorsley, el mayor Green y por último, Iris. Mientras las tazas pasaban de mano en mano, la señorita Marple los observaba, no en busca de exclamaciones o miradas fijas, sino de los más mínimos indicios. Una vacilación, un parpadeo, un ligero ajuste de la respiración. Pensaba, dijo con calma, que podríamos compartir un recuerdo del señor Worrall. La señora Pembroke fue la primera en responder. Una vez me ayudó a arreglar la puerta del jardín, dijo en tono apagado. Era práctico, siempre cortés. Un hombre tranquilo. La señorita Crampton añadió. Nunca devolvía los libros de la biblioteca, y le gustaba Kipling. Dorsley sonrió débilmente. Tenía una forma de hacerte sentir desprevenido, incluso cuando no lo estabas. Una mente aguda. El mayor Green gruñó. Bueno, sirvió durante la guerra, en el cuerpo de intendencia. Cumplió con su deber.
La señorita Marple se volvió hacia Iris Blackthorne. Levantó la taza lentamente, hizo una pausa y habló sin emoción. Solía visitar a mi padre, hace años. Hablaban de tierras, de límites, siempre de límites. No, sé que buscaba. La señorita Marple sonrió. ¿Recuerdan la fiesta en el jardín?, preguntó a los presentes. Era tan agradable, hasta que dejó de serlo. Algunos asintieron con rigidez. He pensado mucho en el momento en que Leonard Worrall se derrumbó, y en lo tranquilos que se quedaron todos después. Curioso, ¿no? Lo rápido que se desvaneció, el ambiente festivo, lo poco conmocionados que estaban. Iris dejó la taza sobre la mesa. La gente reacciona de formas extrañas ante la muerte, señorita Marple. Algunos se quedan paralizados. Oh sí, dijo ella, y otros se preparan con antelación. Se hizo el silencio. Señorita Marple, dijo el mayor Green con voz tensa, si está insinuando que alguien en esta sala... Oh, no estoy insinuando. Nada, dijo ella en voz baja. Estoy observando, como siempre hago. Sus ojos se posaron en la bandeja que tenía a su lado. He horneado estas tartaletas de limón yo misma. Estoy muy orgullosa de ellas, pero una es bastante diferente de las... Además, todos miraron la bandeja. Nadie se movió. La señorita Marple continuó, igual que la taza de té que le ha servido al señor Worrall. Verán, solo una persona la ha tocado antes que él. Un gesto pequeño, imperceptible, pero calculado a la perfección. Un juego de manos para parecer servicial. Miró directamente al mayor Green. Usted le ha ofrecido la taza, mayor, pero se la ha entregado con la mano izquierda. Él abrió la boca, pero no dijo nada. Soy ambidiestro, dijo con rigidez. Sí, asintió la señorita Marple, y por eso precisamente utilizó la mano equivocada, para distraer, para encubrirse. Dursley miró a uno y a otro confundido. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría con ello? La voz de la señorita Marple se suavizó. Tierras, herencia y lealtad. Usted estuvo enamorado de Iris Blackthorne, ¿verdad, mayor? Todas las cabezas se volvieron. Su boca se crispó. Eso fue hace décadas. Y sin embargo nunca se casó, dijo la señorita Marple. Se quedó en este pueblo cerca de los Blackthorne, incluso cuando su fortuna decayó. Y cuando Worrall comenzó a desenterrar verdades incómodas, verdades que podrían haber despojado a los Blackthorne de sus propiedades, usted se encargó de intervenir. Dejó que el silencio floreciera. Usted echó el veneno en el té, eligió el momento. Y cuando Beatriz empezó a flaquear, usted observó, sabiendo que no podría guardar el secreto. Murió demasiado en silencio, con demasiada precisión. Una segunda dosis, método diferente, mismo resultado. Iris se levantó de repente. Esto es absurdo, infundado. La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Lo es? Los registros originales de la propiedad estaban escondidos en tu casa, Iris. Beatriz lo sabía. Y la noche en que murió, quemaste algo en la chimenea. Iris vaciló. El inspector Crail salió silenciosamente del vestíbulo con los brazos cruzados. Creo, dijo, que tenemos lo que necesitamos. El mayor Green no opuso resistencia. Se levantó, con dignidad militar, se volvió hacia Iris y asintió una vez. Tenía que hacerlo, dijo, por ti. Su expresión era indescifrable, pero por primera vez no lo detuvo. Esa noche, la señorita Marple regresó a su salón y volvió a colocar la tetera de plata en su estante. La casa estaba en silencio. Gwen, que observaba desde la puerta, no dijo nada. La señorita Marple simplemente se sentó, tomó su labor de punto y comenzó de nuevo con un suave clic de las agujas. Solo quedaba una parte de la historia por contar.
La mañana del domingo en St. Mary Mead estaba marcada por la quietud. El canto de los pájaros era apagado, como si incluso los petirrojos y los zorzales sintieran las réplicas de las recientes revelaciones. La noticia aún no se había difundido por completo, pero se movía con la lentitud y la certeza de los chismes del pueblo. En voz baja, bajo la superficie, como raíces que se enroscan bajo la tierra. En la vicaría, la señora Pembroke estaba de pie con el himnario abierto y los labios moviéndose en silencio. El servicio había comenzado, pero ella apenas oía las palabras. En el banco detrás de ella, la señorita Crampton miraba fijamente sus guantes, como si no estuviera segura de que fueran suyos. Y al fondo de la iglesia, Gwen estaba sentada junto a su tía, que no escuchaba el sermón, sino la respiración de los que la rodeaban. Se fijaba en quién suspiraba, quién susurraba, quién evitaba la mirada del vicario. Fuera, las campanas volvieron a repicar, bajas y resonantes. Era la hora. Más tarde, esa misma tarde, en la tranquilidad de su salón, la señorita Marple preparó el té para el inspector Crail y Tobias Dorsley. Gwen se sentó cerca, escuchando atentamente. La tensión de la última semana no la había abandonado del todo, aunque ahora su expresión era más de expectación que de miedo. El inspector Crail aceptó la taza con un gesto de asentimiento y se sentó frente a la señorita Marple con el bloc de notas en la mano. «Bueno, señorita Marple», dijo, «ha acertado antes, más de una vez, pero debo admitir que sigo sin ver cómo encaja todo». «Yo tampoco», añadió Dorsley. «Me siento como si me hubieran engañado, pero aún no sé quién». La señorita Marple esbozó su característica sonrisa. «Bueno, caballeros, todo comenzó, como suele ocurrir, no con un asesinato, sino con un secreto», removió el té. Leonard Worrall era un hombre metódico. Llevaba tanto tiempo trabajando en la administración local que sabía reconocer las inconsistencias, y cuando descubrió discrepancias en los límites de las propiedades de Blackbeard Lane, no las ignoró. Investigó discretamente, a fondo, y finalmente encontró el viejo libro de contabilidad del cantero. Dorsley se inclinó hacia adelante. «Yo nunca lo vi, no», dijo la señorita Marple, porque nunca se lo dijo a nadie directamente. Era consciente del peligro de lo que había descubierto, las escrituras falsificadas, las reclamaciones ilegales de terrenos. Implicaban a familias respetadas, a los 100% Blackthorne en particular. Dejó a un lado la cuchara. Pero también sabía que una confrontación repentina no serviría de nada. Así que creó los 3 sobres. Una decisión peculiar, tal vez, pero lógica. Cada sobre contenía una parte de la verdad y su intención era revelarlos uno a uno, obligando a los culpables a confesar o a actuar. El inspector Crail asintió. «Eso coincide con lo que encontramos. El segundo y el tercer sobre». «Sí», dijo la señorita Marple, «pero el primero fue sustraído por la señorita Crampton. No por malicia, solo por miedo. Le preocupaba lo que revelaría. Al hacerlo, sin darse cuenta, le dio más tiempo al asesino». Dorsley bajó la mirada avergonzado. «Y yo caí directamente en su trampa». «Sí», asintió la señorita Marple con delicadeza. «El chivo expiatorio perfecto. Habías discutido con Worrall. Habías recibido una de sus crípticas advertencias. Incluso tuviste la oportunidad. Pero te faltó la frialdad necesaria para matar». Gwen añadió en voz baja. «Se suponía que debías parecer culpable». La señorita Marple asintió. En efecto, el mayor Green e Iris Blackthorne tenían mucho que perder. La tierra que Worrall estaba a punto de revelar habría alterado para siempre el futuro de la finca Blackthorne. Su propiedad había sido
obtenida de forma fraudulenta hacía generaciones, y Worrall había encontrado la prueba. Crail frunció el ceño. ¿Pero por qué involucrar al mayor Green? El tono de la señorita Marple cambió, ahora más solemne. Porque el mayor Green había amado a Iris, creo que profundamente, y aunque nunca lo admitiría, esa lealtad seguía intacta. La veía desmoronarse, luchando por mantener la apariencia de respetabilidad tras años de menguantes fondos y pérdida de estatus social. Veía a Worrall como una amenaza no solo para su herencia, sino también para su dignidad. Así que actuó. Juntó las manos con elegancia. En la fiesta en el jardín, interceptó la copa, echó el veneno y la pasó con aparente cortesía. Nadie lo cuestionó. Era un veterano de guerra, un hombre respetado, pero fue algo calculado. ¿Era digitalis?, preguntó Crail. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Suficiente para provocar un paro cardíaco, retrasado lo justo para que él pudiera desaparecer entre la multitud. Y luego, cuando Beatrice Blackthorne comenzó a flaquear, cuando quedó claro que no podía soportar el peso de lo que habían hecho, él volvió a actuar. Dursley levantó la vista, con los ojos muy abiertos. La segunda muerte no fue un suicidio. No, dijo la señorita Marple con suavidad. La envenenaron, pero de una forma más refinada. Alguien echó algo en su té antes de que pudiera escribir su confesión. Sus últimas palabras en el papel quedaron a medio escribir. La silenciaron con mucho cuidado. El inspector Crail exhaló lentamente. ¿Y Iris? La señorita Marple bajó la mirada hacia su taza de té. Sospecho que nunca le pidió al mayor Green que matara, pero no hizo nada para impedirlo, quemó pruebas, ocultó la verdad, guardó silencio. Con ello se convirtió en cómplice, quizá no del acto, pero sí de las consecuencias. Hubo una larga pausa. Luego Crail preguntó, ¿y los sobres? El primero contenía los cimientos, dijo la señorita Marple. El segundo, una pista, poética destinada a despistar. Comienza con las piedras, que apuntaba al libro de contabilidad oculto, pero de una manera que lo hacía parecer abstracto. El tercero era teatral, diseñado para aumentar las sospechas una vez que Worrall estuviera muerto. No abrir hasta que los demás hayan sido localizados. Un acertijo, pero también una trampa, miró a Dursley. Y usted, querido señor Dursley, estaba destinado a caer en esa trampa. Dursley se sonrojó. Debería haber dicho algo. Sabía que algo no estaba bien, pero yo tenía miedo. Todos lo tenemos a veces, dijo la señorita Marple. Por eso la verdad no suele estar en los hechos, sino en el comportamiento, en lo que la gente dice o evita decir. El lunes por la mañana, el inspector Crail había detenido al mayor Green bajo custodia por 2 cargos de asesinato. Iris Blackthorne, aunque no fue acusada formalmente, fue citada a declarar como testigo material. Y Tobias Dursley, con su nombre limpio, regresó a su oficina en Giling con un mayor aprecio por el silencio y por escuchar con más atención. El libro de contabilidad, una vez autenticado, confirmó las reclamaciones falsas sobre los límites. La finca Blackthorne sería objeto de una reevaluación legal y probablemente se dividiría. Sin duda, un escándalo. Pero más que eso, el fin de una larga injusticia enterrada bajo la hiedra y la corrección. Esa tarde, la señorita Marple se sentó en el escalón de la entrada, con una madeja de lana en el regazo y una taza de té a su lado. Gwen se unió a ella en silencio y le entregó un pequeño ramillete de no me olvides. «No puedo creer que todo haya terminado», dijo Gwen en voz baja. «Nunca termina realmente», respondió la señorita Marple. «La verdad simplemente espera, pacientemente». Como un sabueso bien entrenado, Gwen miró hacia el camino que conducía al cementerio.
¿Qué les pasa a personas como el mayor Green? Desaparecen en lugares tranquilos, dijo la señorita Marple. Pero sus sombras permanecen, hizo una pausa. No es el asesinato lo que me fascina, Gwen. Es lo que lo precede. Las pequeñas mentiras, el orgullo herido, los rencores olvidados. Creemos que el mal es dramático, pero, más a menudo, es doméstico. Familiar. Se lleva como un abrigo viejo. Gwen se quedó callada un momento, luego dijo, «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?» La señorita Marple sonrió con la mirada perdida. «Tenía sospechas, pero nunca hay que sacar conclusiones precipitadas. Hay que escuchar, esperar y servir el té». Había pasado una semana desde la revelación en el salón de té de la señorita Marple. La conmoción por el arresto del mayor Green y la silenciosa y tácita desgracia de Iris Blackthorne se habían extendido por St. Mary Mead, no como una ola, sino como una lenta mancha de tinta en un mantel, suave al principio, pero permanente. Certains aldeanos hicieron lo que siempre hacían, se adaptaron. La encargada de correos, la señora Whittaker, comenzó a hacer una pequeña pausa antes de colocar las cartas dirigidas a la finca Blackthorne en los buzones. La señora Harnell, que antes defendía ferozmente al mayor, ahora solo se refería a él con frases vagas. «Bueno, algunos hombres saben ocultar muy bien las cosas, ¿no?», como si siempre lo hubiera sabido. Incluso los niños que jugaban cerca de la plaza del pueblo habían dejado de usar Blackbird Lane como atajo, aunque nadie les había dicho que lo evitaran. El pueblo no había cambiado, no exactamente, pero estaba inquieto, como el polvo que se remueve en un cajón que lleva mucho tiempo sin abrir. Y en medio de este lento reajuste se encontraba la señorita Marple, que seguía con su vida cotidiana, con su habitual elegancia y sin prisas. Era miércoles por la mañana cuando la señorita Marple recibió una carta manuscrita de Iris Blackthorne. El sobre era de color crema y la letra elegante y formal, como siempre. «Querida señorita Marple, no le escribo para pedirle compasión, ni perdón, solo para reconocer que la verdad, una vez desenterrada, ya no me pertenece para ocultarla. Beatrice pagó por nuestro silencio más de lo que yo jamás podré pagar. Voy a marcharme de St. Mary Mead por un tiempo. La casa permanecerá cerrada. Hizo usted bien en actuar. I. Blackthorne». La señorita Marple dobló la carta y la guardó en una estrecha caja de madera que tenía en su escritorio, entre otros recuerdos de otros casos, ninguno criminal a ojos de la ley, pero cada uno de ellos un monumento a la locura humana. No necesitaba respuesta. Algunas verdades hablan por sí solas. Esa tarde, caminó lentamente por el pueblo, pasando por las tiendas, las puertas del cementerio y subiendo hacia Blackbird Lane. Los setos eran altos, el camino estrecho, y la luz del sol se filtraba a través de las hojas verdes. El aire olía a tierra y piedra húmeda. Se detuvo de nuevo cerca del viejo mojón, el mismo bajo el que se había escondido el libro de contabilidad del cantero. La tierra se había asentado, pero la hierba aún no había vuelto a crecer del todo. Quedaba una leve marca donde su paleta había removido la tierra. Se quedó allí mucho tiempo escuchando, no los sonidos, sino el silencio. Ese silencio peculiar y reverente que se produce después de que algo se resuelve, pero no se olvida. Un asesinato podía conmocionar a un pueblo, pero fue el recuerdo, silencioso y constante, lo que realmente lo transformó. De vuelta en la plaza del pueblo, Gwen esperaba con una cesta de ciruelas y un ejemplar cuidadosamente doblado del Midshire Gazette, que llevaba el titular «El Mayor. Green será trasladado». A la espera de juicio en el tribunal del condado de Bajo, un segundo titular decía: «Se revisa la división de la propiedad de Blackthorne. Se esperan impugnaciones legales.
Dicen que Iris se ha ido a Bath, murmuró Gwen, ofreciéndole una ciruela a su tía. Una prima tiene una casa allí. La señorita Marple asintió. Probablemente sea lo mejor. ¿Cree que volverá? La señorita Marple miró hacia el horizonte, donde las nubes se acumulaban en suaves pliegues. Quizá, dijo. Pero no pronto. Algunas marchas no son una huida, sino el comienzo de un castigo. Se sentaron juntas en el banco cerca del viejo pozo, con el sol reflejándose en la manivela de hierro que antaño sacaba agua a la superficie. Hacía mucho que se había secado. Gwen observó a su tía durante un momento. ¿Te preocupa alguna vez? ¿Saber tanto? ¿Ver lo que los demás no ven? La señorita Marple sonrió con dulzura, sin apartar la mirada del pozo. No, no me preocupa, exactamente, pero puede ser pesado. Gwen ladeó la cabeza. Y aún así sigues fijándote. Porque la gente siempre se repite, dijo la señorita Marple. No solo sus hábitos o sus frases, sino también sus errores. Si has vivido lo suficiente, empiezas a ver los patrones. Miró hacia el pueblo, las chimeneas de ladrillo, las ventanas con cortinas de encaje. Todo es terriblemente humano, ¿sabes? Incluso el asesinato. El domingo siguiente, en St. Mildred, los bancos estaban llenos. Esta vez no era por un escándalo, sino por el Festival de las Flores, un evento planeado desde hacía mucho tiempo que casi se cancela por los recientes acontecimientos, pero que se salvó gracias a los incansables esfuerzos de la señora Pembroke. Arcos florales enmarcaban la entrada. Los bancos estaban adornados con guirnaldas de lirios blancos y rosas amarillas. Incluso la pila bautismal se había llenado con un delicado arreglo de dedaleras, cuyos pétalos eran suaves y peligrosos, como los recuerdos. La señorita Marple se sentó cerca del frente y saludó amablemente con la cabeza a quienes pasaban. El sermón del vicario fue amable y se centró en el perdón y la renovación. No mencionó los acontecimientos que habían conmocionado al pueblo, pero su última frase fue contundente. La verdad, como la luz del sol, puede sorprender cuando se revela por primera vez, pero es lo único que nos permite ver de verdad. Fuera la campana sonó 2 veces más de lo habitual, en señal de luto por Beatrice Blackthorne. Fue idea del vicario y nadie se opuso. Esa noche, cuando el crepúsculo se cernía y las sombras se alargaban sobre el césped, la señorita Marple encendió una lámpara en su salón y se acomodó en su sillón. Tenía el punto en una cesta a su lado. La tetera hacía tiempo que se había enfriado, pero ella no se movió. En cambio, miró hacia la mesita auxiliar, donde descansaban los 3 sobres guardados ahora para la posteridad, no como pruebas. El primero devuelto por la señorita Crampton. El segundo y el tercero, antes tan misteriosos, ahora meros fragmentos de una historia completa. Todos mostraban signos de haber sido manipulados con cuidado, arrugados, manchados, doblados una y otra vez. Pruebas físicas del intento de un hombre por revelar la verdad, aunque fuera desde el más allá. Leonard Worrall no había muerto en vano. Su tranquila determinación, su meticulosa planificación, habían funcionado. Y, sin embargo, la señorita Marple sabía que si hubiera confiado en los demás, si hubiera hablado con claridad, antes y con menos enigmas, quizá aún estaría caminando por los senderos del pueblo. Pero la naturaleza humana no está hecha para tanta claridad. Nos protegemos, nos escondemos, insinuamos, y a veces morimos por ello. A la mañana siguiente, una nueva familia llegó para ver la casa vacía de los Blackthorne, una joven pareja con un bebé en brazos y un agente inmobiliario a su lado. Caminaron por los jardines con cauteloso optimismo, sin saber qué sombras aún se cernían tras aquellos muros cubiertos de hiedra. La señorita Marple observaba desde la ventana de su casa, con el rostro impasible.
El pueblo, como siempre, seguiría adelante. Pero ella lo recordaría,